Hoy te platicaré de las primeras declaraciones de los 5 presuntos narcos entregados por el Cártel del Golfo. Luego de que en Matamoros aparecieron 5 personas maniatadas y junto a un narcomensaje en el que eran culpadas por el grupo Escorpiones del Cártel del Golfo de haber desobedecido a sus superiores y de haber secuestrado a 4 estadounidenses, asesinado a 2 de ellos y a una mexicana, las autoridades comenzaron a tomarles la declaración. Inicialmente fueron tratados como víctimas, pero tras narrar lo ocurrido el 3 de marzo, comenzaron a ser tratados como los presuntos culpables de este hecho que tensó las relaciones entre los gobiernos de México y de Estados Unidos. En este video te platicaré de las primeras declaraciones de las 5 personas entregadas por la delincuencia organizada a las autoridades mexicanas. Bienvenidos al Caporal del 11 de marzo, comenzamos. Ya hablaron los 5 presuntos secuestradores entregados por el grupo Escorpiones del Cártel del Golfo. Mames, que viene la ley. ¿En dónde? Mira en la huerta corriendo. Viene la ley. Mira, la huerta esa corriendo. Déjala, que no se meta, se la niega la chingada también. Lo que acabas de ver es un fragmento del video en donde se observa a delincuentes llevarse a los 4 estadounidenses que fueron privados de la libertad el pasado 3 de marzo. Como seguramente recordarás, 2 de los norteamericanos aparecieron sin vida y los otros 2 fueron encontrados, uno herido y la otra ilesa. Y días después de que las autoridades mexicanas culparon al Cártel del Golfo de este hecho, presuntos integrantes del grupo Escorpiones, que es una facción precisamente de este grupo delictivo, dejaron maniatados a 5 personas y las dejaron junto a un narcomensaje. Este hecho, de hecho, lo estás viendo en pantalla, son ellas las 5 personas a las que dejaron en Matamoros, en la misma zona donde ocurrió la grabación de la privación de la libertad. Los acusaron de ser partes de este mismo grupo delictivo, pero de desobedecer órdenes de sus superiores, de ser ellos quienes secuestraron a los 4 estadounidenses, de matar a 2 de ellos y también los inculparon del asesinato de una mexicana en el mismo hecho. Además, ofrecieron en este mensaje una disculpa a la ciudadanía. Sobre toda esta serie de acontecimientos te he traído varios videos a este canal. De hecho, te muestro las imágenes miniatura, para lo cual he creado una lista de reproducción con todo este contenido. Te voy a dejar la liga de la lista de reproducción en el comentario fijado por si quieres todos y cada uno de los detalles de cómo ha ido avanzando el caso, así como la polémica propuesta del gobierno de Estados Unidos de poder, de funcionarios estadounidenses, de poder intervenir con el uso de la fuerza del ejército en contra de los cárteles mexicanos. Pues resulta que ya comenzaron a declarar las 5 personas entregadas por el grupo Escorpiones a las autoridades. Pero antes de platicarte sobre sus primeras declaraciones, permíteme contarte lo que ha ocurrido en las últimas horas también en torno a este mismo caso. A la par que congresistas republicanos que han propuesto justo facultar al ejército estadounidense para combatir cárteles mexicanos, un tema del cual te he hablado ampliamente en este canal, y una propuesta que también debo dejarlo muy en claro, tiene muy pocas posibilidades de concretarse en Estados Unidos, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, denunció que personal diplomático a su cargo ha sido agredido en el estado de Tamaulipas y exigió el desmantelamiento de los cárteles que están principalmente en esa entidad, pues considera que los delincuentes tienen atemorizada a la población, que les impide el libre tránsito y ha obstaculizado el trabajo del personal diplomático estadounidense. Por su parte, el FBI anunció una cacería para encontrar a los responsables del secuestro de los estadounidenses y pidió a la ciudadanía, a los mexicanos, en específico quienes están en Matamoros, Tamaulipas, que les envíen todas las fotos y videos que tengan a su disposición sobre lo ocurrido el pasado 3 de marzo. Mientras que de manera oficial, los gobiernos de México y de Estados Unidos emitieron este comunicado en conjunto, te lo muestro ahora, en donde ambos gobiernos se comprometieron a combatir los cárteles del narcotráfico con todos los recursos disponibles. Acciones que estarán enfocadas a disminuir la inseguridad en la frontera norte de México. Este comunicado habla de una nueva etapa del entendimiento bicentenario entre ambas naciones para ahondar en la cooperación entre las agencias mexicana y estadounidense y para el intercambio de inteligencia criminal. Este documento fue emitido tras una reunión entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,
con la asesora de seguridad nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall. Y también fueron destacados en el documento, te lo vuelvo a mostrar en pantalla, las capturas de Ovidio Guzmán y de Lupe Tapia, temas también que te he hablado ampliamente en este canal. Bueno, es en este contexto que los 5 presuntos integrantes del Cártel del Golfo, entregados a las autoridades por el Grupo Escorpiones, fueron presentados ante las autoridades. Esta es una de las imágenes que ha compartido la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas. Y en el último video hice notar algo que no debemos perder de vista. No porque estas 5 personas hayan aparecido maniatadas, algunas de ellas encapuchadas, junto a un narcomensaje, significa en automático que ellas fueron las responsables de lo sucedido a los estadounidenses y a la mexicana el 3 de marzo en Matamoros. Compete a las autoridades corroborar si en efecto fueron ellos. De hecho, han existido dudas sobre si entre estas 5 personas se encuentra esta persona que te voy a mostrar en este video, que parece ser de una complexión distinta. Sí. Se llevan un arrastre, güey. Pero va a llevar a la verga, güey. Bueno, pues es justo sobre estas 5 personas, y nuevamente te muestro la foto compartida por la Fiscalía Estatal. E informó la Fiscalía que presentó como víctimas del delito a ellos, a estos 5. Pues lo único que tenía confirmado la Fiscalía del Estado de Tamaulipas es que un grupo de delincuentes los dejó tirados y maniatados en la calle, junto a un narcomensaje. Los presentó en calidad de víctimas. Al tomarles la declaración, la Fiscalía aseguró que fueron acompañados por una abogada y por una psicóloga. Sin embargo, ellos comenzaron a narrar cómo presumiblemente secuestraron a los 4 estadounidenses y cómo privaron de la vida a 2 de estos estadounidenses y a una mexicana. Fue entonces que, tras escucharlos, la Fiscalía solicitó para ellos órdenes de aprehensión, de tal forma que han pasado de ser víctimas a ser inculpados. Sin embargo, a pesar de que estas 5 personas fueron dejadas maniatadas y junto a un narcomensaje, las familias de las víctimas estadounidenses han dicho que una supuesta disculpa del Cártel del Golfo les ha servido de poco para aliviar el dolor, y lo que están pidiendo es justicia y que se tenga claridad de qué fue lo que ocurrió en Matamoros, a la par que también está actuando de la misma manera el FBI al asegurar que habrá una cacería de los culpables de lo ocurrido en Matamoros. Del lado mexicano, el presidente de México ha reconocido que la resolución de este caso, en la resolución de este caso, está el prestigio de México de por medio. Precisamente el prestigio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ante los ojos del mundo. Te muestro lo dicho por el presidente de México. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Declaración, por cierto, que data de ayer viernes 11 de marzo. Gracias. Como es un asunto importante, porque está de por medio, pues, del prestigio de nuestro país y del gobierno, tenemos que ir a fondo, conocer la verdad.